¿Verdad? Este es el tema que tenemos para hoy. Y, ¿verdad? Dios me habla. Primero como pregunta, Dios me habla. Y después con la pregunta tachada. Espero no haber sido la única que se ha hecho esta pregunta. Si Dios realmente me habla. Pero yo me he hecho, ¿verdad?, varias veces esta pregunta y honestamente hasta hace muy poco no recibía respuesta. Siempre terminaba en otra pregunta. La pregunta era como que, ¿de verdad Dios me habla? ¿De verdad Él me escucha? ¿De verdad Él me responde? Y aún viviendo diferentes cosas, sabiendo que estaban pasando cosas en mi vida que solo el Señor podía hacer, yo igual me quedaba con la pregunta. O sea, Dios me habla, me está escuchando, me responde. Y como, ¿verdad? Creo que muchos nos hemos hecho la pregunta. Para mí, por muchos años, la respuesta fue que no. Y yo me hacía la pregunta y yo mismo me respondía no. O sea, no, Dios a mí no me habla. Dios tiene gente para eso. Dios puede hablarme a través de otra gente, pero a mí directamente no. Y no, yo decía que no, yo no sentía la voz, yo honestamente no podía identificarla, no podía decir, o sea, una gente podía darme una palabra y yo no sabía si eso venía de Dios, sí o no. Y me atrevo a decir que si me hacía esa misma pregunta hace un año, para no ponerlo tan lejos, hace un año, yo iba a tener que responder que no, porque para mí Dios no me hablaba. La reflexión / testimonio de hoy se basa en esta frase. Primero, como dije, como una pregunta y luego como una afirmación. Y la idea que quisiera transmitirles es que esta pregunta hoy deje de irse como pregunta y que se vaya como una afirmación y que nosotros todos entendamos que Dios sí nos habla. Que en vez de una pregunta que podamos tachar, ¿verdad?, los signos de interrogación y entenderlo como una afirmación. Pero si fuera tan fácil como borrar los signos de interrogación, yo creo que yo no hubiese durado años en entenderlo y tal vez ninguno de los que estamos aquí nos hubiésemos hecho nunca esta pregunta si fuera algo tan sencillo de responder. Hace unas semanas, en el tiempo de oración, Héctor nos recomendó un libro que recomendó Elías en el podcast. La idea principal era leer 2 capítulos del libro por semana. Admito que no fui responsable con mi tarea y leí un capítulo por día. Cuando se lo dije a Héctor, me dijo, bájale, porque si lo sigues leyendo así, no lo vas a poder interiorizar. Cogí mi fuetazo y dije, ok, yo lo voy a leer 2 capítulos por semana. Y gracias a Dios que sí pude obedecerle a la primera y a la buena, porque si no, no hubiese podido hoy hablarles de esto, porque increíblemente cuando me dijeron que me tocaba la reflexión, no era para hoy, me la movieron y el Señor el día antes me dijo, este es el tema que tú vas a hablar. Y yo, porque tú me lo estás diciendo si faltan 3 semanas para mi reflexión. El lunes llegó la respuesta, no, mira, te toca este sábado. Y yo, ok. Como les digo, el libro como que da seguidilla. Si lo van a leer, se llama Una cita en el altar. No lo lean un capítulo por semana, porque hay que interiorizarlo, hay que digerirlo de la manera adecuada. Y cuando recomendaron el libro, yo cogí el libro y entendía que iba a ser un manual para orar, que es básicamente como se define. Y que el libro me iba a dar una lista de cosas y que yo iba a poder decir, bueno, esto yo lo hago, esto no, déjame hacerlo. Esto yo lo hago, esto también, esto más o menos, déjame hacerlo. Pero en realidad es que el libro lo que hizo fue primero decirme que todo lo que yo estaba haciendo, creyendo que era oración, estaba mal. Y encontrarse con esas cosas, después de que uno tiene ya varios meses creyendo que está haciendo las cosas bien, choca. Y yo no sé si ustedes han encontrado gente que no sabe hacer algo, que insiste que sabe hacerlo y que quiere obligado a hacerlo a la mala, ¿verdad? No, yo nada más. Ok. Hay mucha gente así y a mí me ha pasado. Yo no sabía orar. Después de leer los primeros capítulos del libro, yo seguía sabiendo que lo estaba haciendo mal, pero quería seguir haciéndolo mal.
Y creo que leer el capítulo por día también fue hacerlo mal, porque ya había recibido la instrucción de que lo hiciera 2 capítulos a la semana y yo quise, ¿verdad?, irme para el otro lado y hacerlo mal. Y en el libro empieza definiendo lo que es la oración. Y la definición que nosotros tenemos de oración viene del latín, de la palabra orar, que es suplicar, rogar, pedir. Pero la Biblia no se escribió en latín, o sea que esa definición que nosotros estamos usando no es la definición que se usa en la Biblia de orar. En la Biblia, que se escribió en hebreo, el término que se utiliza para orar es palal, se dice así, y tiene 2 usos. Y entonces, según el uso que se le dé, tiene su definición. El uso intensivo de esta palabra se le atribuye a Dios, que es cuando Dios juzga, es cuando Dios interviene en alguna situación o media. Esta palabra con ese uso solo tiene 4 apariciones en el Antiguo Testamento y se refiere a situaciones muy específicas cuando Dios intervino por su pueblo. O sea, Dios mandó, eso se hizo y se acabó ahí. El otro uso, que es el uso reflexivo, que es el que nos incluye a nosotros, nos corresponde a nosotros, se usa 80 veces en el Antiguo Testamento. O sea, la diferencia en número es bastante alta. Y esa definición de palal, ahí sí entra la oración, o sea, es orar. Y se refiere a que, o sea, el uso reflexivo, perdón, se refiere a que quien hace la acción, o sea, quien ora, es quien sale transformado, es quien sale afectado. Entonces, en la oración, cuando nosotros oramos, nosotros no vamos a la oración a hacerle saber cosas a Dios o a enviarle al Señor nuestras peticiones como una listica, sino que el efecto que tiene la oración viene directamente hacia quien la hace. Entonces, bíblicamente, con la definición de oración, cuando nosotros oramos, los que recibimos una consecuencia directa de lo que sea que produzca esa oración, somos nosotros. Y este uso también enlaza, o sea, el uso reflexivo enlaza a las 2 partes involucradas, o sea, a mí y a Dios. Y sabiendo que me incluye a mí y a Dios, es fundamental que yo en la oración no solo hable, sino también que yo escuche. O sea, no puedo pretender que el Señor me hable, que Dios me hable, pero si cuando voy a orar, el único que habla soy yo. Entonces, volvemos a la pregunta. Dios me habla. Para obtener la respuesta, según lo que ya sabemos o la definición que ya tenemos con la Biblia, debemos hacernos otra pregunta nosotros, y es, ¿le hablo yo a Dios? O sea, yo hablo con Dios. Yo no voy a donde Dios a pedir. Yo hablo con Dios. Yo le expreso al Señor cómo yo me siento. Yo le expreso al Señor las preocupaciones que yo tengo. O sea, yo lo estoy haciendo eso. De verdad yo tengo comunicación con Dios. De verdad yo tengo una relación con Dios. Y yo creo que el tema fundamental con esta pregunta es que a nosotros, digo nosotros, me incluyo, nos gusta saltarnos el orden de las cosas y todo el mundo quiere resultados, sin pasar por ningún tipo de proceso. Si arriba me pueden ayudar poniendo Santiago 4:8, voy a esperar para que alguien lo lea. O si alguien lo puede ir buscando, Santiago 4:8. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gracias. Aquí en este versículo se nos da el orden. Primero nos acercamos nosotros y por consecuencia Dios se acerca a nosotros. No es al revés, o sea, no es porque muchas de las veces que me hice la pregunta del Dios me habla, la respuesta también venía acompañada, bueno, pero si el Señor me quiere hablar, o sea, yo estoy aquí en la iglesia, el Señor me puede decir cuando Él quiera.
estar en la iglesia no nos asegura que el Señor nos va a hablar si nosotros no hablamos con Él primero. O sea, lo dice en Santiago 4:8. Acérquense ustedes primero. Y en la versión de la TLA dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Yo creo que ninguno de nosotros puede considerar amigo a una persona que solo se acerca a nosotros a pedirnos favores, a pedirnos que nos ayuden a algo, a pedirnos la tarea, a pedirnos, ay, dame una bola para acá. O sea, ninguno de nosotros considera a una persona así, que solo se acerca a nosotros para pedirnos un amigo. Entonces, en la Biblia hay varios versículos cuando el Señor habla de escuchar y de hablar a su pueblo, que los vamos a leer ahora para que veamos el orden en el que tienen que suceder las cosas. El primero es Salmos 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Primero, Dios nos escucha después de que nosotros lo buscamos. El siguiente versículo, Salmos 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Igual, el mismo orden. Se clama, se busca, Jehová escucha y responde. O sea, lo libró inmediatamente de sus temores. Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De nuevo, buscamos a Jehová, no nos falta nada. El siguiente, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si vemos el hilo de todos los versículos, es el mismo. La primera acción tiene que venir de parte de nosotros. El primer paso tiene que venir de parte de nosotros. Yo busco a Dios y Él entonces se acerca a mí, y entonces Él me habla y entonces Él me responde. Creo que con la Biblia es con lo primero que nosotros debemos buscar la voz de Dios. Y honestamente nosotros oramos tan poco, porque hay que ser honestos, oramos tan poco que no podemos discernir o identificar la voz de Dios. Y Dios nos habla de distintas maneras, pero muchas veces tenemos tantas cosas a nuestro alrededor, tantas cosas que producen ruido, que nos perdemos de lo que Dios nos está diciendo. Yo voy a poner unos ejemplos básicos que me han pasado y yo estoy segura de que nos pasa a todos, porque ahora mismo tenemos mucho bombardeo de todo. Dios nos habla a través de su palabra principalmente, pero si no la leemos, ¿cómo lo vamos a escuchar? Lo primero, Dios puede hablarnos a través de prédicas, de gente que viene aquí a la iglesia, da un mensaje, pero si venimos al celular o a conversar en el culto, ¿cómo nosotros vamos a recibir lo que el Señor nos quiere dar a través de la persona que está aquí delante? Dios puede hablarnos a través de canciones, pero si durante el tiempo de alabanza nosotros estamos distraídos, o si fuera de la iglesia nosotros nunca ponemos una alabanza, nunca ponemos una canción que glorifique el nombre de Dios, ¿cómo el Señor nos va a hablar? ¿Cómo lo vamos a escuchar? Y Dios habla en la oración, pero si primero no oramos, o segundo, solo oramos para hablar y pedir, ¿cómo Dios nos va a hablar? Y creo que pregunta no se responde con pregunta, pero aplica preguntarnos si nosotros estamos dando el primer paso, si nosotros estamos hablando con Dios. Y para cerrar, les quiero compartir un pequeño testimonio. Hace unos años, hace como 10 años ya, mi familia y yo nos mudamos a una casa nueva. Y mi mamá tiene unos amigos que pastorean una iglesia y ellos se ofrecieron a ir a orar por la casa, como que mira, vamos a orar, que no sé qué, todo bien. Ellos fueron a orar, oraron por la casa, ungieron, todo bien.
antes de ellos irse, la amiga de mi mamá le dice, mana, vamos a orar por tus hijos. Nosotros somos 3. Nosotros los 3 ahí fuimos a la sala. Ellos oraron por nosotros. Y ese día, a través del esposo de la amiga de mi mamá, el Señor me dio una promesa, pues yo tenía 14 años, realmente una promesa que para mí en ese momento era, o sea, de que usted me está hablando. Él me dijo que el Señor tenía un sueño de negocio con mi vida. Vuelvo y digo, yo tenía 14 años, yo estaba en tercero de bachillerato en ese momento, y una niña, y yo, ¿de qué él me está hablando? Pero en mi humanidad, yo dije, ok, yo voy a pensar qué talento yo tengo, o sea, qué yo puedo hacer, porque Dios me prometió un negocio a mí, o sea, yo tengo que salir a poner un negocio con 14 años, o sea. Y en ese momento yo había terminado hace como un año de eso, un curso de repostería, y yo decía que era eso. Que era eso, que el negocio que el Señor me había dado era eso, porque yo había hecho ese curso hace un año, y que era eso. O sea, yo estaba 100% segura en mi humanidad de que ese era el negocio y que esa era la promesa que el Señor me había dado. A mí eso se me olvidó, honestamente. Cuando me tocó elegir carrera, elegir universidad, yo no me acuerdo de eso. Yo estudié psicología clínica, como que nada que ver, todo muy alejado. Y creo que aquí hay un buen grupo que lo sabe, pero mi familia puso un negocio hace ya 7 años, si no estoy mal, 7, 8. Y yo en ningún momento me imaginé que ese negocio que habían levantado mis padres era el negocio del que a mí me estaban hablando, o sea, nada que ver. Al contrario, loco, o sea, muchas cosas que pasaron con el negocio, yo lo puse en el nombre del enemigo. Y yo dije, es que no, porque es que una cosa que venga de Dios no puede maltratar mi relación con mis padres, no puede maltratar mi relación con mis hermanos, porque yo no la entendía, la promesa. Y increíblemente el Señor, 10 años después, cuando yo me acerqué a hablarle a Él me dio respuesta. En el retiro yo tuve un momento de oración. Alguien se me acercó, oró por mí y me dijo la misma promesa. Y yo, de nuevo, estaba un poco como, ¿de qué me están hablando? O sea, sí, yo sé que ahora mismo en mi casa hay un negocio, pero yo de verdad, Camil, tápate los oídos, por favor, y no diga esto en la casa. Yo de verdad, el negocio, yo decía que esto no puede venir de Dios. O sea, un espacio que está maltratando tanto mis emociones, mi salud física, todo, no puede ser que venga de Dios. Y el Señor me respondió en el retiro. Y luego, en una reunión que tuvimos de logística, Héctor dijo algo que terminó de completar la respuesta, que era que para Dios un año es un segundo, es un día, pero que para nosotros un día alejados del propósito de Dios puede significar un año. Y yo me pasé 7 años de ese negocio alejado del propósito de Dios. Y cuando lo entendí, 7 años después, 10 años después, ok, esta es la promesa de Dios. Y hay muchas cosas que el Señor nos habla en nuestra intimidad que nosotros, uno entiende que se quedan ahí. Y hace menos de un mes, mi mamá se acercó a mí y se acercó a mi hermana y nos dijo, yo oré por este momento, por el momento en el que ustedes se involucraran en el negocio de manera, o sea, desde el corazón. Que ustedes no lo hicieran por nosotros, que ustedes no lo hicieran por agradar a otra gente, que ustedes no lo hicieran. Y señores, eso fue Dios. O sea, eso es una respuesta de Dios. Porque lo dije aquí, yo ese negocio se lo entregué al enemigo. O sea, yo dije, esto no viene de Dios. Y Dios usó a mi mamá, que fue quien levantó el negocio y quien por muchos años mi relación se destruyó con ella, para Él decirme, aquí yo restauro porque aquí yo prometí.
Borren los signos de interrogación, porque Dios nos habla. Borren los signos de interrogación, porque Dios nos habla. Pero hay que dar el primer paso. Si yo, de verdad, estos meses después del retiro han sido un 180, o sea, el Señor me bajó de muchos sitios, el Señor no voy a decir que me subió, me llevó al primer escalón de otros, pero lo más importante de verdad y con lo que espero que se queden es que hay que dar el primer paso. Da miedo, no le voy a hablar mentira porque es muy aterradora, hay muchas cosas que el Señor nos va a pedir que uno va a decir en serio, Señor, o sea, de verdad. El Señor va a usar cosas que nosotros le habíamos entregado al enemigo y habíamos dicho, no, esto no viene de Dios, y el Señor va a decir, sí, esto sí viene de Dios. Otras cosas que a ojos humanos se ven muy bien, el Señor no va a decir, pues no, por ahí no es. Pero Dios me habla, Dios te habla, Dios nos habla. Lo que pasa es que nos falta dar ese primer paso de acercarnos a Él, de hacernos amigos de Él, de dejar de ir a orar con una lista, Señor, dame, 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 dame. Nos hace falta preguntarle al Señor qué debemos darle a Él. Nos hace falta preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere. Y más que preguntarle, creo que esto lo hemos escuchado todo, ¿por qué? Preguntarle el para qué. O sea, ¿para qué tú estás permitiendo esto? ¿Por qué esto todavía no ha llegado a mi vida? Dime qué yo tengo que hacer. En vez de pedir, pedir, pedir. Dios nos habla, hermanos. Y esa es mi reflexión final. Dios nos habla. Muchas gracias a todos. Los bendigo.